después de esta semana con Aristipo, estamos de regreso y ya con la compañía de nuestro invitado, el doctor Julio Curi, un gran jurista dominicano de estos tiempos, porque como sabemos, ¿verdad?, la justicia y la judicatura y el tema del derecho pasa por diferentes etapas. Sí, así es. Y en estos tiempos, don Julio Curi es uno de los más versados sobre diferentes temas. Y el tema que vamos a tratar en esta conversación con el doctor Julio Curi se cae de la mata. Es el tema de carácter electoral que tiene que ver con la nueva ley, las nuevas leyes, tanto la de partidos como la ley de proceso electoral, que una de ellas proscribe el transfugismo. Así lo expresa en la ley, ¿no es así? Sí, así es. Y usted ha tomado la bandera de la lucha en contra del transfugismo y el saltarle por encima a la ley en esta coyuntura electoral. ¿Por qué usted ha hecho ese esfuerzo? Bueno, primero que nada porque vivimos en democracia y la democracia la sustentan los partidos. La Constitución establece, esa que tú tienes ahí frente a ti, en su artículo 216, que uno de los fines esenciales de los partidos es la preservación del principio democrático. De manera que en la medida en que fortalecemos el sistema de partidos, hacemos lo propio con la democracia, que nos gastamos. Y para no vivir experiencias como la que se viven en otros países de la región, lo prudente es abanderar ahora la proscripción del transfugismo, que es el resultado, luego de tantísimos años de discusión en el Congreso, de estas dos legislaciones que han venido a proscribir precisamente la migración de militantes inconformes para socavar a los partidos que dejan atrás en interés personal. Es decir, cuando un candidato a una posición electiva emprende la de Villadiego para que en otro partido sea postulado al mismo cargo que pretendía, de alguna forma esa migración debilita el partido que deja atrás. Entonces, la democracia, vista de esa manera, lo que tiene es un tufo mercantil, un tufo bastante oportunista de las digamos, de los cargos de elección popular. Y entonces, consciente el legislador de esa realidad que hemos venido llevando sobre nuestras espaldas como un fardo pesadísimo a lo largo de los años, finalmente en el 2018, con la aprobación de la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, se prohibió en el artículo 49, numeral 4, sin utilizar, obviamente, el vocablo transfugismo. Al año siguiente, en el 2019, cuando se aprueba la ley de régimen electoral, la ley orgánica del régimen electoral, lo mismo, pero esta vez sin dejar fisuras para que la sanción no se preste a interpretaciones antojadizas, medalaganarias de aquellos que pierden en un evento electoral interno para entonces tratar de hacer lo que tradicionalmente se hacía. Correcto. Tenemos por un lado el numeral 4, como ya dije, del artículo 49, que en principio el sector que lidera el expresidente Fernández trató de acomodar a su conveniencia en base a una ambigüedad semántica que la misma disposición acusa. Y las ambigüedades, que son muy propias de las normas legales, porque tenemos que entender que quienes redactan las leyes no son precisamente puristas del idioma ni abogados especialistas, sino gente muy diversa, incluso sin hasta bachillerato, porque eso no es una condición de elegibilidad. Simplemente se requiere ser mayor de edad, ser dominicano y estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos, más nada. Correcto. Entonces, como esa es nuestra realidad, ese artículo 49 de la ley de partidos, para no hablar de movimientos y agrupaciones, y quizás haga una digresión aquí para explicar la diferencia entre partidos, agrupaciones y movimientos. Sí. Partidos son las organizaciones políticas que tienen la facultad, la prerrogativa de postular en los tres niveles, presidencial, congresual y municipal. Correcto, el caso del PLD, del PRM, del PRD y demás. Las agrupaciones son aquellas que tendrían esa facultad, pero limitadas al nivel congresual y municipal. Y los movimientos políticos únicamente en el nivel municipal. Correcto. Entonces, aquí
me permitiré leer lo que establece este artículo 49 en su numeral 4. En la parte capital reza como sigue: requisitos para ostentar una precandidatura. Perdón, mira, Aristipo, es difícil a veces explicar para el gran público estas cosas porque para llegar hasta aquí hay que explicar antes que las candidaturas, las posiciones a cargos selectivos se definen en base a 3 modalidades o procedimientos de escogencia, que son las primarias, que tienen lugar el primer domingo del mes de octubre del año preelectoral, las convenciones, que se celebran... Que por eso fue el día 6 de octubre pasado. Exacto. Las convenciones se celebran el último domingo del mes de octubre del año preelectoral, y las reservas, que son los derechos que tienen los partidos para postular a cargos de elección popular a personas sin someterse a uno ni otro método. Correcto. Las encuestas también figuran entre ellas y están regidas del mismo modo que las convenciones. Que se sepa, ninguno de los partidos del sistema eligió las encuestas como método de escogencia de sus candidatos. El PLD y el Partido Revolucionario Moderno lo hicieron por las primarias, unas abiertas, en el caso del PLD, y cerradas en el caso del PRM. Y luego los demás partidos fue en base a las convenciones de dirigentes, pero también puede ser de militantes de sus respectivos partidos. Correcto. Entonces, ya habiendo expresado esto, me permito leer el artículo 49. Para aspirar y ostentar una precandidatura o candidatura en representación de un partido, agrupación o movimiento político, se requiere, y me remito al numeral 4, que el aspirante a una precandidatura para un determinado evento electoral en representación de un partido, agrupación o movimiento político no haya participado como candidato por otro partido, agrupación, movimiento político para el mismo evento electoral. Es una disposición pésimamente redactada, farragosa, innecesariamente reiterativa en cuanto al empleo de los vocablos partido, agrupación y movimiento político. Así es. Y el uso en este numeral, en la parte infine de candidato, fue lo que en principio pretendieron ellos esgrimir como tabla de salvación, o aferrarse como tabla de salvación, porque decían que el expresidente Fernández no había sido candidato. Sino precandidato. Sino precandidato. Muy bien. Ahora, lo vuelvo a leer para Pero un explicarlo. precandidato es un candidato. Para descomponer el texto, lo leeré de nuevo. Para aspirar y ostentar a una precandidatura o candidatura, ¿por qué el uso de ambas? Porque aquí es correcto. Porque si tú eres precandidato en primarias o convenciones de los partidos, todavía te queda abierta la posibilidad de la reserva. Así es. Que no, el que es señalado en base a las reservas, al porcentaje de las reservas, no pasa por el tamiz del precandidato, sino que es directamente electo candidato. Entonces aquí, esta disposición fue luego interpretada por la Junta Central Electoral, como vamos a ver, en un reglamento que me permitiré también leer. Para aspirar y ostentar una precandidatura o candidatura en representación de un partido político se requiere, numeral 4, que el aspirante a una precandidatura no haya participado como candidato por otro partido. Es ahí donde estriba el error. Porque si me postulan en base a las reservas, yo habría sido precandidato, pero no candidato. Correcto. Si participo en una convención que tienen siempre lugar después de las primarias, yo en las primarias habría sido precandidato y no candidato. Porque candidato es ya la postulación definitiva cuando es propuesta ante la Junta y admitida por dicho órgano. Entonces, el empleo incorrecto aquí del vocablo candidato, como ya te dije, fue interpretado de manera antojadiza por el sector que lidera el expresidente Fernández. Ahora resulta, mi querido Aristipo, que las leyes no tienen sentido en base a la selección individual de sus palabras e interpretadas de acuerdo a la conveniencia de cada quien. Correcto. Para eso existen métodos de interpretación de la ley, específicamente 4. Es cierto que el método literal está llamado a determinar el sentido y alcance de una norma, pero cuando no es posible hacerlo por el método literal, entonces se recurren a los otros 3, que están el sistemático, el teleológico y el histórico. Aquí no ha lugar al histórico porque estas leyes son nuevas entre nosotros. Nuevas. Entonces vamos al teleológico, que lo que hace es auscultar la intención o finalidad de la norma. ¿Qué se pretendió aquí? Obviamente que cerrarle el paso a los precandidatos de primarias y convenciones o de primarias para que no lo pudiesen ser en convenciones de otros partidos que siempre se celebran después. Correcto. Y a unos y otros para que no puedan ser postulados
en base al porcentaje de las reservas que la ley le permite a los partidos. Correcto. Entonces aquí el uso del término candidato es incorrecto, pero olvidémonos del método teleológico, que está en la cima, en la cúspide del procedimiento hermenéutico, reconocido por la doctrina, no porque se me antoja a mí decirlo. Correcto. Vámonos al sistemático, es el contexto en el que esta norma figura. Esta disposición está en la sección tercera, que se titula Presentación de precandidaturas. Las precandidaturas son las candidaturas durante la etapa de la precampaña electoral. Y las candidaturas son las aspiraciones ya legitimadas por la Junta Central Electoral en la etapa de la campaña electoral. Gonzalo Castillo es un candidato electoral al cargo de la presidencia de la República. Correcto. Félix Bautista, al haber emergido triunfante en el proceso de las primarias del 6 de mayo, es candidato. ¿Qué fue Yomaira? Precandidato. Candidato. Yomaira no puede ser ya candidata de otro partido. No, tampoco. Ni siquiera regidora. Correcto. Porque eso está, la ley no distingue, la ley simplemente lo prohíbe. Correcto. Entonces, esa sección tercera está en el capítulo 5 de la ley de partidos, que se titula de la precampaña, de manera que está llamada a arreglar todas las situaciones que se presentan durante el periodo de definiciones de las candidaturas a cargos de elección popular. El uso equivocado aquí del vocablo candidato no puede dar lugar a una discusión de tipo semántico para determinar si el expresidente puede o no aspirar, porque eso sería aprovecharse de un error involuntario del legislador. Pero además, doctor, en el caso de esta ley fue aprobada por todos. Yo recuerdo que el llamado bloque constitucionalista que se creó a propósito de la ley, del sector que apoyaba en esa época dentro del PLD al doctor Leonel Fernández, su única objeción era que no hubiera primarias abiertas. Sí. Por eso se oponía a la ley, Así es. pero no al tema del transfugismo. Así es. Estaban todos de acuerdo, PRM, PLD, el sector de Leonel Fernández, todos estaban de acuerdo. Pero ahora quiere ser. Pero sea como fuere, él está irremisiblemente atrapado en las mallas de esa disposición que te acabo de leer, pero también de otra, Sí. como tú has señalado en la presentación del programa. Artículo 134 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral. Correcto. ¿Qué dice esta? Transfugismo en las candidaturas. Las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas por un partido. Pauso. Leonel Fernández fue nominado Así es. para ser postulado, Así es. eventualmente de haber ganado a la presidencia Que de la lo República. nominó el Comité Central, que era en esa época su partido, el PLD. Repito, las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas por un partido, agrupación, movimiento político o alianza a la cual pertenezca el mismo, es decir, el partido o la agrupación o movimiento, a un cargo de elección, aquí hay una construcción también viciosa, porque lo lógico hubiese sido que aquí la redacción de este modo: las personas que hayan sido nominadas a un cargo de elección popular, las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas a un cargo de elección popular por un partido, agrupación o movimiento político, no podrán ser postuladas por ningún otro partido, agrupación Correcto. o movimiento político. Lo que pasa es que, como decía Miguel de Unamuno, nada es más difícil que escribir con sencillez. Y la verdad es que a quienes tienen esta tarea en el Congreso va a haber que darle un poco de Sí. clases de literatura y de español, porque redactan de esto de forma Así tal es. que permiten estas discusiones que son bizantinas. Entonces, para que estemos claros frente al público que nos está viendo, la Junta Central Electoral tendrá que rechazar candidaturas buena de pregunta. aquellos que, como el doctor Leonel Fernández, ya fueron aspirantes en un partido, no ganaron en sus aspiraciones y no pueden ahora correr por otros partidos. Ya tú pusiste el dedo en la llaga. La Junta Central Electoral dictó este reglamento para la escogencia de candidatos mediante convenciones o encuestas de conformidad con la ley 3318 sobre partidos, agrupaciones y movimientos. Este reglamento se dictó el 7 de mayo de este año, es decir, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 5 meses antes de que se celebraran las primarias. 5 meses antes. Así es. Y en el artículo 10 del mismo se lee lo siguiente: los candidatos que sean postulados en los cargos que han sido reservados por la alta dirección partidaria deberán cumplir con los requisitos que establecen la Constitución y las leyes en la materia, excepto aquellos que provienen de otras organizaciones, como el caso de él, que emigró al Partido de los Trabajadores Dominicanos y también al BIS,
y a esas entelequias que pululan en el sistema. Repito, excepto aquellos que provienen de otras organizaciones políticas, en lo relativo al tiempo de permanencia en el partido, agrupación o movimiento, eso fue declarado inconstitucional ya por nuestro Tribunal Constitucional, porque sí es una condición de elegibilidad irrazonable. Sí. Casos en los cuales se podrán presentar personas que no pertenezcan a la organización partidaria, ojo ahora, siempre que las mismas no hayan participado en primarias o convenciones de otros partidos y en las cuales no hubiesen ganado las posiciones a las que fueron propuestos. ¿Comprendes? Correcto. Es decir, si usted participó en primarias, usted no puede ser candidato por la vía de las reservas. Si usted participó en convenciones y no ganó, tampoco puede hacerlo bajo la cuota de las reservas. Correcto. Entonces, ¿qué hizo el expresidente Fernández? Perdió sus primarias y fue a otros partidos para ser postulado en base a convenciones de dirigentes o militantes, no sé, la que celebró el Partido Reformista. Entonces es lo mismo. Usted ha incurrido en un acto propio del transfugismo que está vedado por la ley de partidos y la ley orgánica electoral. Usted no puede ser candidato. La Junta Central Electoral interpretó esas disposiciones del modo que ya acabo de leer. Entonces ellos abandonaron esa discusión porque, como dije en otro programa de unos amigos hace pocos días, de la misma manera que ellos fueron modificando sus versiones alrededor de la supuesta comisión del fraude que le atribuyeron a la Junta, al sector danilista en la Junta Central Electoral, primero recuerda que fue unos hackers que provenían de Rusia, luego provenían de la India, luego se lo atribuyeron al hijo de Guillermo Gómez, terminaron hablando de un algoritmo y no sé qué otras versiones más han dado. Entonces, como ninguna de ellas recaló en la opinión pública y se vieron huérfanos de apoyo, terminaron abandonando el Partido de la Liberación Dominicana. Me refiero a Leonel Fernández y el puñado de personas que lo acompañó. Así es. Entonces, ellos saben que con esas interpretaciones, con esas discusiones, no iban a llegar a ninguna parte. Y del mismo modo que modificaron las tesis sobre el fraude, lo han hecho en esta ocasión. Las que hasta ahora yo he explicado fueron las que ellos en principio esgrimieron. Correcto. Y ahora, finalmente, han dicho que el derecho a ser elegible no puede ser condicionado más que por los requerimientos que establece la Constitución. Y han invocado a la par el denominado principio de favorabilidad que regula la interpretación de los derechos fundamentales. Y el derecho a ser elegible es uno de ellos. ¿Cómo no? Hay una instancia que presentó el Partido de la Liberación Dominicana frente al Tribunal Constitucional. Tengo entendido que usted es uno de los abogados que representa en ese caso al PLD. Esa instancia busca la ratificación por parte de ese tribunal del concepto de la ley. ¿Es así? No, esa acción directa lo que procura es que se expulsen, que se anulen estas dos disposiciones que hemos leído, el 134 y el 49, numeral 4. ¿Quién es el accionante? Una persona ahora que su nombre no recuerdo, pero que aspiró a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, que en mi opinión, y no creo estar equivocado, es utilizado como mascarón de proa, o para decirlo de otro modo, como títere por el sector de Leonel Fernández, para ver, porque cuando una norma es anulada por vía de acción directa, tiene efecto erga omnes, es decir, la norma desaparece del ordenamiento, es expulsada. Correcto. Y si llegase a cogerse, lo cual no creo, esa acción directa, entonces el expresidente obviamente tendría abierta la posibilidad de ser propuesto como candidato presidencial para el 2020. Muy bien. Entonces, yo te decía que en esa acción ellos invocan precisamente que el legislador, al establecer estos requerimientos, conculca el derecho a ser elegible por el simple hecho de haber perdido en unas primarias o en una convención de un partido y no permitírselo seguirlo haciendo. ¿Es eso cierto? Se debe interpretar de manera favorable el derecho a ser elegible en base a estos criterios. Doctor, pero explíqueme esa parte ahí, cuando volvamos de la pausa, de acuerdo, que tenemos que cumplir con nuestros queridos y atentos patrocinadores. Venimos en breve con el doctor Julio Curi, experto en Derecho Constitucional, quien está con nosotros conversando sobre el tema del transfugismo y otros aspectos de la ley electoral y de partidos.